Oli, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Y por si no me conocen, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Hace algún tiempo realizamos de la peli de Encanto a Mirabel y también a Isabela, que ahorita no la tengo acá, pero también la tenemos lista en el canal. Mirabel, Isabela son enlaces que les voy a estar compartiendo en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos a continuar con otros personajes y me estoy refiriendo a Dolores. Dolores tiene el don mágico de oír cualquier cosa. En las familias latinas siempre se dice que hay un familiar chismoso y gracias a su don se puede decir que Dolores es la chismosa de esta familia. Dolores se guarda lo que realmente siente, pero cuando se enteró de la visión de Mirabel, tuvo que contarlo a los demás. No solo lo contó, sino también lo gritó. Gritó lo que vio Mirabel. Le animo a que vea la peli, realmente está súper divertida. Ahora sí, con esta primera parte, para realizar a Dolores, les estaré guiando en los vídeos que debe ver para completar su cuerpo base y además le voy a mostrar todos los materiales que necesitamos para confeccionarla enterita. Para realizar su cuerpo ya tenemos tutorial listo en el canal y en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar el enlace. Es muy importante que comprendan lo siguiente. En esos tutoriales que verá, el color de la piel que he utilizado ha sido el color carne. Pero para Dolores usted utilizará el hilo color trigo, un poquito más morenita. En el colorcito de la ropa interior, en aquellos tutoriales he utilizado, si no me equivoco, recuerdo que es naranja. Pero para Dolores va a utilizar el amarillo mango, el mismo que utilizaremos en los detalles del vestido. Hace mucho tiempo que hice aquellos tutoriales, así que también tenga en cuenta. El soporte para este cuerpito es un tubito de silicón que ya les mostraré más adelante. Pero es muy importante que además de la silicón, usted rellene muy bien el cuerpo y la cabeza, pues eso es lo que le dará sostén al tubo de silicón o al material que decidan utilizar para este soporte, porque también pueden colocar alambre si así lo prefieren. Cualquier material que ustedes decidan utilizar, siempre el relleno es muy importante porque le dará sostén y así pues no se moverá tanto la cabeza o no se va a caer. Así que no solamente el sostén, sino que rellene muy bien. Otro detalle más a tener en cuenta. Les recomiendo muchísimo que primeramente realice el cabello de esta muñequita y luego termine de completar la cabeza. Así, si el cabello le queda un poquito grande, significa que esa cabecita aún soporta más relleno, pues está hecho a la medida. Ya si le queda solamente un tilín desajustado, eso se arregla con las costuras en la unión, pero sí es importante y se los recomiendo muchísimo, realice el cabello si ya está seguro de realizar esta muñequita, o puede iniciar el cuerpo, pero no complete, no cierre esta cabecita hasta que el cabello juegue completamente. Son tips que les doy, pero en realidad está hecho todo a la medida y si a mí me queda, pues a usted también le va a quedar. Y ahora sí veamos todos los materiales que necesitamos para esta muñequita, aunque en esos tutoriales del cuerpo base también ahí les doy, pero son solo para el cuerpo base. Aquí les voy a mostrar la totalidad. Yo estaré utilizando hilaza Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Recuerde que cualquier amigurumi que yo realice utilizando este hilo, usted puede utilizar el hilo que guste. Dependiendo del hilo que utilice, va a cambiar tal vez el tamaño de su amigurumi e incluso el gancho que deba utilizar. Si usted desea adquirir esta hilaza con nosotros, visite nuestro sitio web gretawings.com y allí va a encontrar toda su gama de colores. Los colores que utilizaremos para Dolores se los voy a estar compartiendo en la descripción de este vídeo.
su nombre con su código. Para esta hilaza yo prefiero utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V y utiliza esta misma hilaza, entonces les recomiendo mejor un gancho de 2.0 milímetros. Y si quieres saber más sobre el punto bajo en forma de cruz o el punto bajo en forma de V, en la descripción de este tutorial también les voy a compartir un enlace a un vídeo que ya tenemos listo en el canal. Vamos a ocupar tijera, agujita lanera también, vamos a ocupar relleno. Utilizaré ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si usted prefiere utilizar los más pequeños o más grandes o incluso prefiere bordar los ojos, pues adelante, es a su gusto. Voy a estar utilizando para soporte en su cuellito, ya que si su cabeza es bastante grande respecto a su cuerpo, estas barritas de silicón que miden aproximadamente 1 centímetro su diámetro y usted va a utilizar tanto como prefiera, tratando de introducirlo hasta su entrepierna y cortarlo cuando ya vaya a cerrar la cabecita. Esto tiene justo el mismo ancho del cuellito. No basta tan solo colocar el soporte, debe rellenar muy bien para que este soporte pues sujete bien la cabecita y con el relleno que coloque pues no se va a mover tanto. Esto es lo que yo utilizo, así lo puede encontrar, es full size, o sea la talla más grande. Un detalle muy importante, si usted desea hacer esta cabeza un poco más chiquita, ya sea porque no le guste o porque siente que es demasiado peso, tenemos un tutorial de nuestra brujita Sabrina, donde para ella realizamos justamente el mismo cuerpo. Cuando usted termine el cuellito que vaya a comenzar los aumentos, entonces vaya al tutorial de Sabrina, le voy a dejar el enlace justo a esa parte donde comienzan los aumentos de la cabeza. La cabecita de Sabrina es más pequeña. Claro que sí, si usted hace eso, entonces va a tener que modificar el cabello porque este cabello está hecho justo a la medida de esta cabezota. Y sí, es que me gustan bien grandes, pero entiendo si usted lo prefiere más chiquito. Para el cabello estaremos utilizando hilo de color café oscuro. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 estaremos realizando 6 aumentos. Vamos a acabar la ronda con 12 puntos. Pero es importante sepa, estaremos solamente trabajando tomando las hebritas traseras. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando, solo tomando las hebras traseras hasta finalizar la ronda. Todas las rondas de este moño de arriba estarán siempre trabajadas tomando solo las hebritas traseras. Vamos a iniciar la ronda número 3 con un punto bajo, tomando hebra trasera. En el siguiente punto, un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento tomando las hebras traseras hasta completar la ronda con 18 puntos. En la ronda número 4 iniciemos con 2 puntos bajos, siempre tomando solo las hebras traseras, 1, 2 y le sigue un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento solo en las hebras traseras hasta completar la ronda con 24 puntos. En la ronda número 5 iniciemos con 3 puntos bajos, hebrita trasera, 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos con 30 puntos. Iniciemos la ronda 6 con 4 puntos bajos, tomando también hebritas traseras, 1, 2, 3, 4 y le sigue el aumento. Así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento, solo tomando las hebritas traseras hasta completar la ronda con 36 puntos.
Desde la ronda 7 y en lo adelante estaremos realizando 36 puntos bajos por cada ronda, también solo tomando las hebritas traseras. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos, solo tomando las hebras traseras hasta completar esta ronda y las rondas que siguen, tantas como ya usted puede ver en los subtítulos. Hasta la ronda 11 he tejido 36 puntos bajos por cada ronda. En la ronda número 12 iniciemos 4 puntos bajos también tomando solo las hebras traseras. 1, 2, 3 y 4. Le sigue una disminución. En esta ocasión haremos la disminución tradicional. Insertamos, tomamos lazada, insertamos en el siguiente punto, extraemos lazada y tomamos lazada nuevamente y pasamos por las 3 hebras. Esta es disminución tradicional. Continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta completar la ronda con 30 puntos. Desde la ronda 13 y hasta la 16 estaremos realizando 30 puntos bajos por cada ronda, también solo tomando las hebras traseras. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 16. En la ronda 17 estaremos trabajando en las hebras delanteras. Iniciemos con 4 puntos bajos. Hebrita delantera, 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 4 puntos bajos y un aumento, tomando las hebras delanteras hasta completar la ronda con 36 puntos. La ronda 18 la iniciaremos con 5 puntos bajos. De aquí en adelante sí estaremos tomando el punto normalmente. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue el aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 5 puntos bajos y un aumento y acabaremos con 42 puntos. Iniciemos la ronda 19 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Esto continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta completar la ronda con 48 puntos. Iniciemos la ronda 20 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Entonces, repetiremos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 4 punticos para acabar la ronda. Y en los 4 puntos que nos han quedado haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado esta ronda con un total de 54 puntos. En la ronda 21 iniciemos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 8 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con 60 puntos. En la ronda 22 realicemos 60 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 23 con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le sigue un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 9 puntos bajos y un aumento y la completaremos con 66 puntos. En la ronda 24 realicemos 66 puntos bajos. 1, 2,
3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 25 con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le sigue un aumento y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 10 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con 72 puntos. Durante las rondas 26, 27 y 28 realizaremos 72 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 28. En las rondas 29 y 30 haremos lo siguiente. Iniciaremos con 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar 36, o sea, la mitad de la ronda anterior. Luego de los 36 puntos bajos, entonces realicemos 36 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta realizar un total de 36 y completar esta ronda. Y así como hemos realizado esta ronda número 29, vamos a repetir en la ronda 30. Primeramente 36 puntos bajos y seguido 36 medios puntos altos. Ambas rondas las terminaremos con 72 puntos. Cuando acabemos la ronda número 30, este será el resultado. Acá tenemos el frente de los puntos bajos y acá la parte de atrás de los medios puntos altos. Continuemos con la última ronda, la ronda número 31 y primeramente estaremos repitiendo durante 36 veces una cadena y un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Y esto estaremos repitiendo un total de 36 veces, o sea, hasta que lleguemos acá a donde iniciaremos los medios puntos altos. Luego de las 36 repeticiones de una cadena y un punto deslizado, así habrá quedado. Y lo que resta será realizar 36 medios puntos altos más. Así nomás, no necesita cadena de subida ni nada, tan solo comience 36 medios puntos altos, ya yo he realizado 3 y así continuaré hasta acabar la ronda y ya le muestro el final. Cuando acabe los 36 medios puntos altos, vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar con agujita lanera. Coloque agujita lanera, retiremos marcador y así vamos a cerrar. En este punto que sigue no, en el siguiente, ahí vamos a introducir la aguja lanera en esta posición. Y luego una vez más en el punto, en el último medio punto alto que hicimos en la parte de arriba. Así cierro la mayoría de las veces para que no se note tanto donde hemos acabado. Una vez hecho esto, voy a correr más hacia adentro. Y aquí dentro voy a asegurar. No es necesario esconder la hebra porque ya quedará hacia adentro, pero si usted lo considera, pues adelante. La puede esconder. Listo. No necesitamos hebra larga porque esta unión yo prefiero hacerla con tan solo 2 hebritas de este mismo hilo o un hilo más fino. Ahora, vamos con el detalle del cabello aquí encima. Y para ello, presten mucha atención. Vamos a estar iniciando colocando el cabello en esta posición. Vamos a estar iniciando en la primera hebrita que tenemos libre aquí. Recuerde de las hebritas delanteras que fuimos dejando, pues la primerita que tiene aquí libre, ahí vamos a estar iniciando. Tomamos la lazada. No necesitamos cadena de subida, pero si usted lo cree necesario, claro que sí puede hacerlo.
extraemos y para cada cabello subiremos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y en la primera que hicimos vamos a realizar un punto bajo. En este caso estará un poquito suelto, pero ya luego esta hebra quedará segura. Nos saltamos una hebra de estas que habíamos dejado libre, saltamos esta y en la siguiente un punto deslizado. Y a su vez iremos asegurando esta hebrita del inicio. Repetimos 3 cadenas, 1, 2, 3. En la primera de las 3 que hicimos, un punto bajo. Nos saltamos una hebra y en la siguiente un punto deslizado. Una vez más, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto bajo en la primerita, saltamos una hebrita, saltamos esta hebra y en la siguiente un punto deslizado. Y esto estaremos repitiendo durante todo este moño, todo el moño. Como hemos trabajado en espiral, esto va a ir subiendo y así usted continuará repitiendo 3 cadenas y un punto bajo, salta una hebrita y en la siguiente un punto deslizado hasta la última hebrita que tenga. Hasta la última hebrita que tenga aquí, hasta la última que usted pueda agarrar. Así estaremos formando todas estas puntitas y verá qué precioso. Justo cuando vaya terminando la primera rondita, vamos a hacer algo un tilín diferente. Esto es opcional, es solo para que cambie un poquito la forma en la que van a quedar estas punticas. Y lo que haremos es, en vez de saltar un punto, pues no saltar ninguno. Esto es un detalle, es solo para que no nos queden alineadas una puntica con la otra. De este modo, pues quedará un poquito más desordenado. Ya luego que haga este ligero cambio, ya salta un puntico y vuelve a repetir lo mismo. Y vea cómo nos van a quedar un poquito no tan alineadas las puntas. Vea, como que nos queda entre estas dos, pues ese cambio lo va a hacer cuando usted guste. Cuando vea que le van quedando un poquito alineadas, entonces en vez de saltar una, no salte ninguna o salte dos, como usted prefiera. Es un ligero cambio para que no nos queden tan alineadas. En la medida que avance le voy a ir mostrando. A esto me refería. Entre la fila 1 y las 2 que hemos hecho, vea cómo cada cabello cae entre 2 de la fila anterior. Sin embargo, en estas 2 rondas no hice ningún cambio cuando hice la tercera, así que me quedan alineados los mechoncitos. No queremos eso en todas las rondas, así que solo cuando usted lo considere, en vez de saltarse un punto, no salte ninguno y ya en los siguientes sí salte un puntico para cada uno. Ya tengo listo una puntita y en vez de saltar un punto, en esta ocasión no lo haré. De este modo, los siguientes me quedarán entre cada uno de los 2 de abajo. Haga el cambio cuando usted guste. Incluso si lo hace parejo y le quedan muy organizadas, igual se verá bonito. Yo les explico esto solo como opción, porque si lo quieren hacer justo como lo ven en las imágenes ya acabada, entonces así lo he hecho yo, con ese ligero cambio, solo cuando lo considere necesario. Así me va quedando el cabello, la verdad que me encanta. Y vamos a realizar un puntito deslizado porque ya estoy aquí al final. Ya estoy al final del cabello, vean qué precioso. Y voy a hacer un puntico deslizado ahí donde pueda, pues ya me quedan muy poquitos puntos. Entonces lo que haré será buscar la manera de saltarme esta hebrita que me queda y en esta de aquí realizar el punto deslizado. Pero en realidad lo puede hacer donde pueda enganchar el gancho. Vea. Ahí voy a realizar el último puntito deslizado. Voy a cortar la hebra dejándola
cómoda solo para introducirla hacia adentro y asegurarla. Ya, vamos a extraerla por aquí. Y aquí dentro pues podremos simplemente asegurarla. Vean cómo ha quedado este cabello, qué hermoso. Y ahora sí podremos colocarlo a la cabeza. Antes de colocar el cabello a la cabeza necesitamos colocar un poquito de relleno. Cuando digo un poquito me refiero a que lo deje suave, es tan solo para darle la formita. No coloque demasiado relleno, que no es necesario y luego nos va a pesar mucho más la cabeza. Entonces, ¿cómo ubicar el cabello? Muy sencillo. Lo primero será colocar estos cambios, donde cambiamos a medios puntos altos, pues queremos que nos queden justo detrás de la orejita. Así que nos quede esta formita detrás de la orejita. Cuando ya tenga esto listo, vamos a colocar alfiler ahí para que no se nos vaya a mover. Hecho esto, vamos a colocar esta partecita de encima y la de abajo. Si le queda un poquito así suelto, no pasa nada. Vamos a ajustarlo ahora con las puntadas, con las costuras. Y ya quedará bien. Usted sujételo con alfileres justo como quiera que quede. Y una vez que haga las costuras, esto ya no se verá. Vea como con los alfileres ya queda pegadito. Entonces con las costuras va a quedar mejor aún. Aquí arribita estire un poquito. Si usted desea colocar pegamento, claro que sí, puede hacerlo. Perdón, es que tengo algunos alfileres embarados de silicón, por esa razón no entra. Listo. Ya que lo tenga ubicado ahí donde le quede, vea. Pues yo estaré cosiendo con 2 hebritas del mismo hilo color café y una agujita lanera. ¿Cómo dar estas puntadas? Muy sencillo. Voy a comenzar en este ladito. Primeramente voy a introducir entre 2 puntos, puede ser también por acá. Vean, así voy a comenzar. Esto puede hacerlo como usted prefiera, incluso puede pegar, pero en estos casos recomiendo mejor coser. Es una puntadita en la cabeza y una hebrita trasera. Una en la cabeza y una trasera. Si no las puede tomar a la misma vez, pues una primero y la otra después. Y así continuaremos durante todo el borde. Y aquí pues trate de tomar las hebritas que están por dentro, ¿verdad? Para que simule como que está levantado. Ya le muestro el resultado y entenderá un poco más de qué le hablo. Y una vez unido, a esto me refiero, he tomado las hebritas por detrás y así simula como que está un poquito levantado esta parte. Este es el resultado después de las costuras. Vamos con su diadema. Para esta diadema estaremos utilizando hilo color rojo granate. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda comenzaremos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. A partir de la ronda 2 y hasta la 72 vamos a girar y 3 puntos bajos comenzando en este primer agujerito. 1, 2 y 3. Giramos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Así continuaremos hasta la ronda 72. A mí me van a quedar 72 rondas, pero usted va a hacer la cantidad, de rondas que necesite hasta completar toda la cabeza. Y permítame, le muestro. Ya he terminado la ronda 72. Este es mi resultado. Y ahora sí voy a hacer una cadena a modo de asegurar y listo. Le muestro. Usted necesita que esta diadema quede por toda la cabeza.
hasta unirla aquí detrás. Yo la voy a estirar bien porque creo que se va a ver más bonita bien estirada, pero usted haga la cantidad de rondas que necesite. Para colocarla voy a estar utilizando alfileres y voy a comenzar a colocar alfileres. Voy a ir estirando en la medida que coloco alfileres y la voy a ir acomodando. Usted preste atención y vea cómo yo lo hago si quiere hacerlo igual a mí, pero en realidad puede colocarla como usted guste. Una vez colocada esta parte de la diadema, así me habrá quedado. Vamos a coser. Si usted prefiere pegar, claro que sí puede hacerlo. Yo estaré utilizando 2 hebritas de este mismo hilo color granate y voy a estar uniendo muy similar al cabello, a lo que hicimos con el cabello y la cabeza. Primeramente voy a dar puntaditas aquí para asegurar, pero quiero mostrarle cómo hacer las puntadas de acá. Entonces vamos a comenzar. Vamos a realizar una puntadita en el cabello y una en la diadema. Una en el cabello y una en la diadema. Y así durante toda la diadema por un lado y luego por este otro de acá y también puntadas aquí para la unión. Eso es lo que estaré haciendo ahora. Así me habrá quedado la diadema y vamos con el lazo. Para este lazo utilizaremos el mismo rojo granate. Iniciemos con un nudo corredizo y seguido 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, así hasta tener 18. Listas las 18 cadenas, comenzaremos a partir de la tercera toma lazada porque vamos a realizar 16 medios puntos altos. Contemos 1, 2, 3 y estaré tomando estas hebritas que se forman por detrás de cada cadena. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaremos hasta realizar 16 y terminar todas las cadenas. Desde la ronda 2 y hasta la 6 estaremos realizando una cadena, girando el tejido y 16 medios puntos altos comenzando en este primer agujerito. Un medio punto alto, 2 y así continuaremos hasta terminar la ronda. La ronda 3 igual, una cadena, gira el tejido y 16 medios puntos altos. Así hasta la ronda número 6 o dependiendo de qué tan grande usted desee este lazo. Cuando acabe la ronda número 6, hagamos una cadena, corte la hebra, sacamos y ya quedará seguro. Vamos a esconder estas hebritas para luego realizar el centro. Hecho esto, vamos a realizar el centro. Yo tengo una hebra bien larga, vea, bien larga, pues con ella estaremos haciendo el centro. Pero voy a hacer un nudito en el extremo porque antes vamos a dar unas puntadas. Yo quiero dar unas puntadas lo más centradito posible y un poquito largas. Esto le dará una formita bonita al lazo. Quiero iniciar por detrás y acabar por detrás, pero usted lo puede hacer como guste. Voy a extraer, pasar toda la hebra, vean que es bien larga. Voy a alar y lo que haré ahora será dar vueltas en el centro. Voy a sujetar el lacito así tal cual me ha quedado. Y así voy a estar dándole vueltas y vueltas en el centro. Tantas vueltas como usted considere necesario. Mientras más vueltas dé, pues mayor volumen, mayor el centro, es a su gusto.
Y una vez esté como usted lo prefiera, aquí detrás voy a asegurar. Listo. Y ahora sí, pues vamos a colocar lo más centradito posible. Y yo quiero que me quede inclinadito hacia adelante, así que en esta posición lo voy a estar colocando. Tan solo puntadas hasta asegurar. Listo el cabello con su diadema, ya habrá realizado también el cuerpo. Hasta aquí esta primera parte. En la segunda estaremos realizando todo su vestido. Espero y haya disfrutado de este tutorial y si ha sido así no olvide dejarme su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo. Si tiene alguna duda le responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito, por favor, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.